la obligaron a casarse con un hombre en coma, pero no tenía idea de que él lo cambiaría todo. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. En Sereno del Agua, pequeño pueblo en el interior de Jalisco, conocido por sus tradiciones centenarias y familias de influencia que se remontan a los tiempos coloniales, el sol nacía perezosamente sobre las montañas. Victoria Mendoza observaba por la ventana de su habitación mientras las primeras luces del día teñían el cielo de tonos anaranjados. Sus ojos, cansados de llorar durante la noche, ahora reflejaban solo resignación. «Victoria, ¿ya estás? Lista. Doña Concepción te está esperando para probar el vestido». La voz de su madre, Guadalupe, sonó del otro lado de la puerta, firme como siempre, sin espacio para cuestionamientos. «Ya voy, mamá», respondió, alejándose de la ventana, con pasos lentos. Esa tarde, Victoria sería oficialmente presentada como novia de Rafael Domínguez, hijo único de la familia más influyente de la región. Lo que hacía todo aún más absurdo era que Rafael estaba en estado vegetativo desde hacía casi un año, después de un accidente en las haciendas de la familia. Aún así, el acuerdo entre las familias Mendoza y Domínguez sería cumplido, como había sido planeado desde que Victoria cumpliera 15 años. A los 23 años, Victoria siempre supo que su destino no le pertenecía. Como todas las mujeres de su familia antes que ella, había aceptado que su matrimonio sería arreglado conforme a los intereses económicos y sociales de las familias tradicionales. La unión con Rafael significaría la fusión de dos de las más poderosas familias de la región, independientemente del estado en que el novio se encontrara. «No entiendo por qué tanto desánimo, hija mía», comentó doña Guadalupe, ajustando el vestido de novia al cuerpo esbelto de Victoria. «Tu padre y yo también tuvimos un matrimonio arreglado, y mira qué felices somos». Victoria observaba su propio reflejo en el espejo, sintiéndose una extraña en su propia piel. La felicidad de sus padres siempre le pareció más una actuación bien ensayada que algo genuino. Años de observación silenciosa le enseñaron a reconocer el brillo ausente en los ojos de su madre, las mismas sombras que ahora habitaban su propia mirada. «¿Y si nunca despierta, mamá? ¿Voy a pasar el resto de mi vida casada con un hombre que ni siquiera me conoce?» «No hables así, Victoria», la reprendió Guadalupe, bajando la voz y mirando a los lados, como si las paredes pudieran oír. «Lo importante es que las familias estén unidas. Además, los médicos son optimistas. Y aunque no despierte, tendrás el estatus de esposa de un Domínguez. Muchas chicas darían todo por esta oportunidad». El vestido de encaje, herencia pasada, por generaciones, pesaba en sus hombros como una armadura. Cada perla cosida a mano parecía aprisionarla aún más al destino que no había elegido. A la mañana siguiente, Victoria visitó el hospital donde Rafael estaba internado. Era la primera vez que lo vería personalmente, después de meses de solo oír historias sobre él. La habitación privada ocupaba un ala entera del pequeño hospital del pueblo, con equipos modernos que contrastaban con la estructura antigua del edificio. Rafael parecía dormir tranquilamente. Su cabello negro y rostro bien definido no mostraban el trauma que su cuerpo había sufrido. Era guapo, Victoria tenía que admitirlo, pero era como observar una pintura, bella pero inanimada. Nunca se conocieron, ¿verdad? La voz vino de la puerta, sorprendiendo a Victoria. Era Lucía, hermana menor de Rafael, conocida en el pueblo por su espíritu rebelde y por desafiar las tradiciones de la familia Domínguez. «No oficialmente», respondió Victoria sin desviar la mirada de Rafael. «Nos cruzamos algunas veces en eventos, pero nunca conversamos». Lucía se acercó, deteniéndose al lado de Victoria. «Él habría odiado todo esto, ¿sabes? Mi hermano siempre soñó con encontrar a alguien por su cuenta, viajar por el mundo antes de atarse a las responsabilidades de la familia». Las palabras de Lucía causaron una opresión en el pecho de Victoria. Por primera vez, Rafael se convertía en más que un nombre o un cuerpo inerte. Había sueños allí, deseos que ahora nunca serían realizados. Él escribía mucho,
continuó Lucía, abriendo un cajón cercano a la cama y sacando un cuaderno de cubierta de cuero marrón. Diarios, poemas, planes para el futuro, un futuro diferente del que nuestra familia planeaba para él. Victoria dudó antes de aceptar el cuaderno que Lucía le extendía. No sé si debo. Si van a casarse, deberías al menos conocerlo, respondió Lucía con una sonrisa triste. Tal vez así, cuando despierte, puedan intentar construir algo real a partir de esta situación absurda. El optimismo de Lucía sobre la recuperación de Rafael contrastaba con el pragmatismo frío de las familias que ya habían aceptado que el matrimonio sería apenas una formalidad, una unión de patrimonios más que de personas. Aquella noche, sola en su habitación, Victoria abrió el diario de Rafael. Las primeras páginas revelaban a un joven muy diferente de la imagen que ella había construido. Poemas sobre libertad, anotaciones sobre lugares que soñaba conocer, cuestionamientos sobre las tradiciones que lo aprisionaban. Cada palabra parecía hacer eco de los pensamientos que ella misma nunca tuvo el valor de expresar. Hoy mi padre anunció que mi matrimonio con la hija de los Mendoza está prácticamente arreglado, decía una entrada fechada apenas 2 semanas antes del accidente. Ni siquiera la conozco bien, pero aparentemente nuestro futuro ya está trazado. Victoria, intenté encontrarla en la fiesta patronal para al menos conversar, pero ella parecía tan distante como yo me siento de estas tradiciones. ¿Será que ella también se siente una pieza en este juego de intereses? Victoria cerró el diario, sintiendo lágrimas calientes deslizarse por su rostro. Rafael había intentado encontrarla. Había pensado en ella como una persona real, no solo como parte de un acuerdo. Y ahora estaban a punto de casarse sin que él siquiera estuviera consciente. Los días que precedieron a la ceremonia pasaron como un borrón. Entre pruebas de vestido, ensayos y visitas a las familias influyentes del pueblo, Victoria apenas tenía tiempo para respirar, mucho menos para procesar los sentimientos contradictorios que la dominaban después de leer el diario de Rafael. «Pareces distante, prima», observó Santiago, primo de Victoria y el único miembro de la familia que siempre cuestionaba abiertamente las tradiciones. «Todavía estás a tiempo de desistir, ¿sabes?» Estaban sentados en el jardín de la casa de los Mendoza, lejos de los oídos atentos de los mayores. ¿E ir a dónde? ¿Hacer qué? Esta es la única vida que conozco, Santiago. El mundo es más grande que sereno del agua, Victoria. Hay lugares donde las personas eligen su propio camino. Victoria sonrió sin alegría. Habló el rebelde que volvió después de intentar la vida fuera por apenas 6 meses. «Volví por elección, no por obligación», respondió Santiago. «Serio. Y cada día me convenzo más de que necesito cambiar las cosas de dentro hacia afuera, empezando por impedir que personas como tú y Rafael sean sacrificadas en nombre de tradiciones anticuadas». Las palabras de Santiago permanecieron con Victoria mientras se preparaba para la ceremonia. El vestido tradicional, el ramo de flores blancas, las miradas de aprobación de los familiares, todo parecía pertenecer a un sueño distante, como si estuviera viviendo la vida de otra persona. La ceremonia fue realizada en la capilla particular de los Domínguez, decorada con flores blancas y velas que creaban una atmósfera casi etérea. La ausencia física de Rafael fue compensada por una fotografía suya en tamaño real, colocada donde él debería estar. Victoria se sentía como una actriz en una obra surrealista, rodeada por personas que fingían no notar lo absurdo de la situación. El sacerdote, visiblemente incómodo, condujo la ceremonia modificada para acomodar las circunstancias extraordinarias. Las palabras tradicionales sonaban vacías, resonando en las paredes de la capilla, mientras Victoria respondía mecánicamente. «Victoria Mendoza, aceptas a Rafael Domínguez como tu legítimo esposo, prometiendo serle fiel, amarlo y respetarlo, en la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad, todos los días de tu vida, hasta que la muerte los separe». Hubo un momento de duda. Victoria miró los rostros a su alrededor. Su madre, ansiosa, su padre, impasible, los Domínguez, solemnes,
Y Santiago, con una mirada de comprensión y tristeza, por un instante, consideró decir no, romper con todo aquello. Pero entonces pensó en Rafael, inconsciente en su cama de hospital, tan prisionero de aquel destino como ella. «Acepto», respondió finalmente, sintiendo las palabras salir de su boca como piedras pesadas. Después de la ceremonia, se organizó una visita al hospital, donde la alianza sería colocada en el dedo de Rafael, completando simbólicamente el ritual. Mientras los invitados esperaban en el vestíbulo, solo Victoria, sus padres, los padres de Rafael y el sacerdote, entraron en la habitación. El momento era surrealista. Victoria, ahora oficialmente señora Domínguez, se acercó a la cama donde su marido reposaba ajeno a todo. Con manos temblorosas, sostuvo la mano inerte de Rafael mientras el sacerdote recitaba las últimas bendiciones. Fue cuando algo extraordinario ocurrió. En el instante en que la alianza de oro se deslizó por el dedo de Rafael, Victoria sintió una corriente eléctrica recorrer su cuerpo, como si un circuito invisible hubiera sido cerrado entre ellos. Por un momento, todo a su alrededor desapareció, las personas, el hospital, el mundo, y se vio sumergida en una oscuridad acogedora. «¿Victoria?», una voz, distante pero clara, resonó en su mente. «¿Eres tú?». Sorprendida, Victoria casi dejó caer la mano de Rafael. Miró a su alrededor, pero nadie parecía haber notado nada inusual. Todos continuaban con expresiones solemnes, observando el ritual como si nada hubiera ocurrido. «¿Estás bien, hija mía?», preguntó doña Guadalupe, notando la palidez repentina de Victoria. «Sí, solo emocionada», respondió automáticamente, sin poder desviar los ojos del rostro inmóvil de Rafael. Durante el resto de la celebración, realizada en la mansión de los Domínguez, Victoria se sintió desconectada de la realidad. Las felicitaciones, los brindis, las conversaciones superficiales, todo parecía ocurrir a kilómetros de distancia. Su mente estaba fija en la voz que había escuchado, tan real como las personas a su alrededor, pero imposible. «Pareces en otro mundo», comentó Santiago, acercándose a ella en el jardín, donde había buscado un momento de soledad. «No tienes idea», murmuró Victoria, aún tratando de procesar lo ocurrido. ¿Sería que la presión emocional había sido demasiada? Estaría imaginando cosas. «Si necesitas ayuda, sabes que puedes contar conmigo», dijo Santiago, apretando su mano gentilmente antes de alejarse para dejarla con sus pensamientos. Aquella noche, como la tradición mandaba, Victoria se mudó a la mansión de los Domínguez. Su nueva habitación era espaciosa y elegante, pero se sentía como una huésped en un hotel de lujo, no como alguien en su nuevo hogar. Acostada en la cama, con el diario de Rafael sobre la mesita de noche, Victoria no podía dormir. La voz continuaba resonando en su mente, demasiado clara para ser imaginación. Sin saber exactamente qué esperaba, tomó el retrato de Rafael que ahora decoraba la habitación y lo sostuvo entre sus manos. «¿Rafael?», pensó, sintiéndose tonta por estar intentando una comunicación telepática con alguien en coma. «Si puedes oírme de alguna forma, da una señal». El silencio se extendió por varios minutos, haciendo que Victoria se sintiera aún más ridícula. Estaba a punto de colocar el retrato de vuelta cuando sintió nuevamente aquella corriente eléctrica, fue más débil esta vez, pero inconfundible. Finalmente, la voz de Rafael sonó en su mente clara como el cristal. «Pensé que nunca más lo intentarías». Victoria casi se cae de la cama del susto. Era real. De alguna forma inexplicable, ella podía oír a Rafael, y él podía oírla. ¿Cómo es esto posible?», pensó, aún insegura si realmente se estaba comunicando o teniendo un colapso nervioso. «No lo sé», respondió la voz de Rafael. «Estoy atrapado en este cuerpo que no responde desde hace meses, consciente de todo a mi alrededor, pero incapaz de comunicarme. Entonces, durante la ceremonia, cuando tocaste mi mano, fue como si una puerta se abriera. ¿Estás consciente? Todo este tiempo». Victoria estaba aturdida con la revelación. «Sí, oigo todo, siento todo,
pero no puedo responder. Es como estar enterrado vivo dentro del propio cuerpo. El horror de la situación de Rafael impactó a Victoria con toda su fuerza. Meses atrapado en su propio cuerpo, consciente pero incapaz de comunicarse. La soledad y la desesperación que debió haber sentido eran inimaginables. ¿Por qué nunca dijeron nada? Los médicos deberían saber. Los médicos hacen pruebas, pero no detectan conciencia. Mis ojos no responden, mis músculos no se mueven. Para todos los efectos, estoy en un sueño profundo. Victoria pasó toda la noche conversando mentalmente con Rafael, descubriendo más sobre el hombre con quien ahora estaba casada. Él le contó sobre sus sueños de viajar, su amor por la literatura, su frustración con las imposiciones familiares. En pocas horas conoció a Rafael más profundamente que a cualquier otra persona en su vida. Siempre supe sobre el acuerdo entre nuestras familias, confesó Rafael, pero quería conocerte de verdad como persona, no como parte de un contrato. Es irónico que solo consigamos realmente conocernos en estas circunstancias, respondió Victoria, sintiendo una conexión que nunca esperó tener con el hombre, a que le fue impuesto. A la mañana siguiente, Victoria despertó determinada. Si nadie creía que Rafael estaba consciente, ella tendría que encontrar una manera de probarlo. Se vistió rápidamente y bajó para el desayuno, donde encontró a los padres de Rafael y Lucía. «Buenos días, querida», saludó doña Elena, madre de Rafael, con una formalidad que evidenciaba la incomodidad de la situación. «Espero que hayas dormido bien». «Sí, gracias», respondió Victoria automáticamente, mientras su cerebro trabajaba a 1000 por hora. «Vamos a visitar a Rafael hoy», informó don Augusto, padre de Rafael, sin levantar los ojos del periódico. Como es tradición, la nueva esposa debe pasar tiempo con el marido, independientemente de las circunstancias. Victoria asintió, apenas conteniendo su ansiedad por volver al hospital y confirmar si la conexión telepática había sido real o solo un sueño elaborado nacido de su estrés emocional. En el Nuna de Sintisi Hospital, Victoria pidió quedarse a solas con Rafael. Se sentó al lado de la cama, tomó su mano y cerró los ojos, concentrándose. «¿Rafael? ¿Estás ahí?», pensó, intentando proyectar sus pensamientos como lo había hecho la noche anterior. Por un momento, nada ocurrió. Luego, como una estación de radio siendo sintonizada, la voz de Rafael sonó en su mente. «Estoy aquí, no fue un sueño». El alivio que Victoria sintió fue inmenso. No estaba loca. De alguna forma había establecido una conexión telepática con Rafael. «Necesito encontrar una manera de mostrar a los médicos que estás consciente», dijo Victoria. «Muchos ya intentaron pruebas. Nada funciona. Mi cuerpo no responde a comandos conscientes». Mientras conversaban mentalmente, Victoria notó el diario de Rafael sobre la mesa al lado de la cama. Una idea comenzó a formarse en su mente. ¿Y si usamos el diario? Si hago preguntas sobre cosas que solo tú sabrías, cosas que escribiste, tal vez podamos convencerlos. Puede funcionar, concordó Rafael, pero necesitamos a alguien que crea en ti lo suficiente para intentarlo. Victoria pensó inmediatamente en Santiago y Lucía. Ellos eran los únicos que parecían ver más allá de las tradiciones, que podrían estar abiertos a lo extraordinario. «Tengo una idea», dijo Victoria, apretando levemente la mano de Rafael antes de levantarse. «Volveré pronto, lo prometo». Al salir de la habitación encontró a Lucía en la sala de espera, hojeando distraídamente una revista. «Lucía, necesito contarte algo», comenzó Victoria vacilante. «Va a parecer una locura, pero...» «Él ya habló contigo, ¿no es así?», interrumpió Lucía con los ojos brillando de expectativa. Victoria se quedó helada, aturdida con la pregunta. «¿Cómo lo sabes?». Lucía sonrió, mirando alrededor para asegurarse de que estaban solas. «Porque él también me habló a mí una vez. Fue breve, poco después del accidente. Pensé que lo había imaginado, que era solo la desesperación hablando. Nadie me creería, así que guardé el secreto». Victoria y Lucía pasaron las siguientes horas intercambiando experiencias, confirmando que no estaban imaginando cosas. La conexión de Lucía con su hermano había sido momentánea y frágil,
mientras que la de Victoria parecía más fuerte y constante. Debe ser por causa del matrimonio, teorizó Lucía, mientras caminaban por los jardines del hospital. Algún tipo de vínculo emocional que se formó entre ustedes. Pero apenas nos conocíamos, argumentó Victoria. ¿Cómo podría haber un vínculo emocional? Tal vez no se trate de conocerse, sino de compromiso. Prometiste estar a su lado en la salud y en la enfermedad. ¿Recuerdas? Quizás algunas promesas tengan más poder del que imaginamos. Las palabras de Lucía quedaron con Victoria mientras volvían a la mansión de los Domínguez. La idea de que su compromiso, aunque forzado por tradiciones, pudiera crear un puente entre mentes, era al mismo tiempo aterradora y fascinante. Aquella noche, Victoria volvió al diario de Rafael, esta vez con un propósito renovado. No estaba solo conociendo al hombre con quien se había casado, sino buscando pistas, informaciones que pudieran confirmar su conciencia para los médicos y su familia. 7 de abril, leía una entrada del año anterior. Finalmente convencí a papá de dejarme administrar la hacienda de café en Aguacaliente. Es pequeña, comparada con las otras propiedades, pero será mi oportunidad de probar que puedo hacer las cosas diferentes. Sustentabilidad, comercio justo, condiciones dignas para los trabajadores. Todo lo que siempre defendí en las reuniones familiares y fui ignorado. Victoria sonrió. Aquella entrada revelaba mucho sobre Rafael, sus convicciones, su deseo de cambio, su determinación. Era una información valiosa que podría usar para comprobar su comunicación con él. Continuó leyendo, absorbiendo cada detalle de la vida y los pensamientos de Rafael. Había entradas sobre libros que amaba, viajes que soñaba hacer, reflexiones sobre las tradiciones familiares que lo sofocaban, y entonces algo llamó su atención. De junio, vi a Victoria Mendoza hoy, de lejos, en la fiesta patronal del pueblo. Estaba hermosa, bailando con los niños de la escuela municipal. Parecía tan libre en ese momento, tan diferente de la joven seria y contenida que veo en los eventos sociales. Me pregunto si sabe sobre el acuerdo entre nuestras familias. Pregunto si ella también se siente atrapada como yo. El corazón de Victoria se aceleró. Rafael la había notado, había pensado en ella como persona, no solo como parte de un acuerdo. Continuó leyendo, descubriendo más entradas que mencionaban su nombre. Observaciones que él había hecho sobre ella a distancia, siempre respetuosas, siempre curiosas. La última entrada era de apenas un día antes del accidente. Mañana iré hasta la hacienda Aguacaliente a supervisar la nueva cosecha. Estoy pensando en invitar a Victoria a conocer el proyecto. Tal vez, si nos conocemos fuera del contexto de las obligaciones familiares, podamos encontrar un terreno común, algo real antes de que lo inevitable ocurra. Una lágrima se deslizó por el rostro de Victoria. El accidente había ocurrido en el camino a la hacienda. Rafael nunca tuvo la oportunidad de hacer la invitación. Nunca tuvieron la oportunidad de conocerse por cuenta propia. Estoy leyendo tu diario, pensó Victoria, concentrándose en la conexión mental con Rafael. Querías invitarme a conocer tu hacienda en Aguacaliente. Sí, respondió la voz mental de Rafael cargada de nostalgia. Era mi proyecto personal, algo que construí lejos de la influencia de mi padre. Pensé que te gustaría. Siempre parecías tan fuera de lugar en los eventos sociales como yo. Habría aceptado, confesó Victoria. Siempre me sentí como una extraña en esos círculos. En los días que siguieron, Victoria desarrolló una rutina. Pasaba las mañanas en el hospital con Rafael, comunicándose mentalmente, conociéndolo mejor. Las tardes estaban dedicadas a investigar sobre estados de conciencia en pacientes en coma, buscando casos similares al de ellos. Y las noches las pasaba leyendo y releyendo el diario, encontrando más detalles que pudieran servir como prueba. Santiago se unió a la pequeña conspiración, trayendo libros y artículos científicos sobre comunicación con pacientes en estado vegetativo. Su escepticismo inicial fue reemplazado por una cautela esperanzadora al ver la determinación de Victoria. Encontré algo interesante,
dijo él, entrando en la habitación de Victoria con un grueso volumen bajo el brazo. Hay relatos de pacientes que, después de despertar de comas prolongados, describieron haber estado conscientes durante todo el tiempo. Algunos incluso relataron conversaciones específicas que ocurrieron a su alrededor. «Eso es exactamente lo que Rafael describe», exclamó Victoria, animada. «Él dice que puede oír todo, pero no puede responder. El problema es probar eso, mientras él aún está en coma», ponderó Santiago hojeando el libro. «La medicina tradicional es escéptica respecto a estas experiencias». «Pero tenemos el diario», argumentó Victoria. «Podemos hacer preguntas sobre cosas que solo él sabría, cosas que no están escritas». «¿Y cómo explicamos nuestra capacidad de comunicación telepática?», cuestionó Santiago, levantando una ceja. «La ciencia no es exactamente abierta a fenómenos sobrenaturales». Victoria se mordió el labio frustrada. Santiago tenía razón. Incluso con evidencias, sería difícil convencer a médicos tradicionales sobre una conexión telepática. «Tal vez no necesitemos convencerlos sobre la telepatía», sugirió Lucía, que acababa de entrar en la habitación. «¿Y si solo insinuamos que Rafael está mostrando señales de conciencia, pequeñas respuestas físicas que notamos, pero que los médicos pueden no haber percibido?» «Sería mentir», dudó Victoria. «Sería darles una razón para investigar más a fondo», corrigió Lucía. «Y mientras tanto, continuamos buscando una forma de realmente probar su conciencia». La sugerencia de Lucía fue adoptada. En la siguiente consulta con el neurólogo, Dr. Martínez, Victoria mencionó haber notado pequeños movimientos en los dedos de Rafael cuando hablaba con él. «Es normal que pacientes en estado vegetativo presenten movimientos involuntarios», explicó el médico, sin mostrar mucho interés. «Reflejos, residuales, nada que indique conciencia. Pero estos movimientos parecen responsivos», insistió Victoria, «como si él estuviera intentando comunicarse». El doctor Martínez suspiró, claramente escéptico. «Señora Domínguez, entiendo su esperanza, pero debo ser realista. Los exámenes no muestran actividad cerebral compatible con conciencia. Lo que usted está interpretando como respuestas probablemente son coincidencias». A pesar del desánimo, con la reacción del médico, Victoria no se rindió. Con la ayuda de Santiago y Lucía, comenzó a documentar sus conversaciones con Rafael, anotando informaciones que él compartía y que podrían ser verificadas posteriormente. Una tarde, mientras revisaba el diario, Victoria encontró una referencia a una caja escondida. 12 de marzo. Escondí la caja con las cartas del abuelo en el techo falso de mi despacho. Papá nunca pensaría en buscar allí. Son la prueba de que no siempre los Domínguez fueron esclavos de las tradiciones. El abuelo tuvo el valor de desafiar todo por amor, aunque al final cedió a la presión familiar. Sus cartas son mi inspiración para creer que puedo encontrar mi propio camino. «Rafael», pensó Victoria aquella noche, «¿qué son las cartas de tu abuelo que escondiste?». La respuesta vino inmediatamente. Cartas de amor que él escribió para una mujer que no era mi abuela. Se amaban, pero la familia lo forzó a casarse con una muchacha de buena familia. Las cartas nunca fueron enviadas, pero él las guardó toda la vida. ¿Dónde exactamente está la caja con esas cartas? En mi despacho hay un panel de madera suelto en el techo, cerca de la estantería este. La caja está allí junto con otros documentos que mi padre no aprobaría. Victoria sintió su corazón acelerarse. Esta era una información específica que podría ser verificada. Si encontraba la caja exactamente donde Rafael la había descrito, sería una prueba concreta de su comunicación. A la mañana siguiente, con la excusa de buscar un libro, Victoria entró en el despacho de Rafael. Era una habitación elegante, con paredes forradas de libros y un escritorio de madera maciza en el centro. Siguiendo las instrucciones mentales, localizó la estantería este y examinó el techo cercano a ella. Con alguna dificultad, logró alcanzar uno de los paneles de madera que decoraban el techo. Como Rafael había dicho, estaba suelto. Al removerlo, una pequeña caja de metal cayó en sus manos, junto con algunos documentos amarillentos.
Victoria apenas podía contener su emoción. Se sentó en el sillón de cuero del despacho y abrió la caja. Dentro encontró varias cartas amarillentas por el tiempo, todas escritas con la caligrafía elegante que reconoció de los retratos del abuelo de Rafael en la mansión. Mi querida Cecilia. Comenzaba la primera carta, fechada en 1952. Aún sabiendo que estas palabras nunca llegarán a ti, necesito escribirlas para mantener mi cordura. Hoy anunciaron mi compromiso con Elena Campos. La familia está exultante con la unión de nuestras fortunas. Nadie parece notar mi desesperación, mi corazón que se rompe al pensar en nunca más poder verte. Las lágrimas empañaron la visión de Victoria. La historia se repetía, generación tras generación. Tradiciones sofocando sentimientos verdaderos. Acuerdos familiares destruyendo posibilidades de amor genuino. Junto a las cartas, encontró documentos que parecían ser proyectos alternativos para las haciendas de los Domínguez, propuestas de modernización y diversificación que nunca fueron implementadas. Exactamente como Rafael había descrito, ideas que su padre jamás aprobaría. Con manos temblorosas, Victoria guardó todo en la caja, excepto una de las cartas, que serviría como prueba. Recolocó el panel en su lugar y salió del despacho, sintiéndose como una detective que acababa de encontrar la pieza clave de un misterio. Encontré la caja, comunicó mentalmente a Rafael aquella noche, en el hospital. Exactamente donde dijiste que estaría. Sabía que la encontrarías, respondió Rafael. ¿Qué te parecieron las cartas? Son desgarradoras. Tu abuelo realmente amaba a esa mujer, Cecilia. Él la amó toda la vida, incluso casado con mi abuela. Por eso siempre me animó a seguir mi corazón, en secreto, claro. No quería que yo cometiera el mismo error que él. Victoria sintió una ola de determinación crecer dentro de sí. Aquella caja no era solo una prueba de la comunicación con Rafael, sino un símbolo de la prisión que las tradiciones representaban para ambos. Vamos a encontrar una manera de traerte de vuelta, prometió Victoria, apretando la mano inerte de Rafael. Y cuando despiertes vamos a reescribir esta historia. No seremos solo un capítulo más en la saga de matrimonios infelices y vidas desperdiciadas. Armada con la carta del abuelo de Rafael y un nuevo sentido de propósito, Victoria concertó una consulta con el doctor Martínez. Esta vez no iría sola. Santiago y Lucía la acompañaron, ofreciendo apoyo silencioso mientras ella exponía su teoría. Doctor, sé que parece improbable, pero tengo motivos para creer que Rafael está consciente, comenzó Victoria, manteniendo la voz firme a pesar del nerviosismo. El doctor Martínez suspiró, ajustándose las gafas. Señora Domínguez, ya discutimos esto. Por favor, escúcheme, interrumpió Victoria colocando la carta sobre la mesa. Esta carta estaba escondida exactamente donde Rafael me dijo que estaría, un lugar que nadie más conocía. El médico examinó la carta con escepticismo. ¿Y cómo exactamente él le dijo esto a usted? Victoria intercambió miradas con Santiago y Lucía antes de responder. Habían acordado no mencionar la telepatía, al menos no inicialmente. Intuición, respondió finalmente. Sueños vívidos. No sé explicarlo, pero siento una conexión con él. Y esa conexión me llevó a encontrar algo que confirma que él está intentando comunicarse. El doctor Martínez devolvió la carta, su rostro una máscara de educada incredulidad. Señora Domínguez, respeto su fe, pero como médico necesito atenerme a evidencias científicas. Los exámenes no muestran actividad cerebral compatible con consciencia plena. ¿Y si los exámenes estuvieran incompletos?, sugirió Santiago, interviniendo por primera vez. Existen casos documentados de pacientes que fueron diagnosticados erróneamente, como estando en estado vegetativo. Sí, existen, concordó el médico a regañadientes, pero son extremadamente raros, y generalmente identificamos el error a través de nuevos exámenes que muestran actividad cerebral no detectada anteriormente. Entonces, haga nuevos exámenes, insistió Victoria. Exámenes, más detallados, más específicos. Después de una larga discusión,
el doctor Martínez accedió a realizar una nueva batería de pruebas, aunque dejara claro que lo hacía más para ofrecer paz mental a la familia que por creer en la posibilidad de conciencia. Saliendo de la consulta, Victoria se sentía simultáneamente victoriosa y frustrada. Habían conseguido los nuevos exámenes, pero el escepticismo del médico era palpable. «No te preocupes», la consoló Lucía mientras caminaban por el pasillo del hospital. «Si Rafael está realmente consciente, los nuevos exámenes pueden mostrar algo». «¿Y si no muestran nada?», cuestionó Victoria, la ansiedad transparentándose en su voz. «Entonces continuaremos buscando otras formas de probarlo», respondió Santiago determinado. «No nos daremos por vencidos». En los días siguientes, mientras aguardaban los nuevos exámenes, Victoria se sumergió aún más profundamente en el mundo de Rafael. Visitó la pequeña hacienda en Aguacaliente que él administraba. Conoció a los trabajadores que hablaban de él con genuino respeto y cariño. Vio los proyectos sustentables que había implementado. «El patrón Rafael es diferente de los otros». «Domínguez», contó don Josué, un trabajador anciano que supervisaba la cosecha, «siempre trató a todos como gente, no como herramientas. Hace falta por aquí». Victoria sonrió, imaginando a Rafael caminando entre los cafetales, conversando con los trabajadores, planeando mejoras. Era una imagen que contrastaba fuertemente con el cuerpo inmóvil en la cama del hospital. «Él volverá», dijo con una convicción que sorprendió hasta a sí misma. «Estamos encontrando una manera de traerlo de vuelta». Don Josué la miró con una mezcla de esperanza y escepticismo. «¿La señora realmente cree eso? ¿Después de tanto tiempo?» «Lo creo», afirmó Victoria, «porque él todavía está ahí, atrapado en su propio cuerpo, pero consciente, y vamos a encontrar una forma de probarlo». La visita a la hacienda fortaleció aún más su determinación. Rafael no era solo el heredero de los Domínguez, forzado a un matrimonio arreglado. Era un hombre de principios, alguien que intentaba hacer la diferencia dentro de las limitaciones impuestas por su familia. Cuando volvió al hospital aquella noche, Victoria se sentó al lado de la cama de Rafael y compartió mentalmente todo lo que había visto en la hacienda. «Los sistemas de irrigación que implementaste están funcionando perfectamente», contó, «y don Josué mantiene todo exactamente como lo dejaste». «Gracias por visitar», respondió Rafael en su mente. «Esa hacienda es el único lugar donde realmente me siento yo mismo, lejos de las expectativas, de las tradiciones sofocantes». «Es un lugar especial», concordó Victoria. «Se puede sentir tu toque en cada detalle». A medida que pasaban los días, Victoria notó un cambio en sí misma. La joven resignada que había aceptado un matrimonio arreglado con un hombre en coma estaba gradualmente dando lugar a una mujer determinada que cuestionaba las tradiciones y luchaba por algo en lo que creía. Esa transformación no pasó desapercibida por su familia. Durante un almuerzo de domingo en la casa de los Mendoza, su madre la confrontó. «Estás diferente, Victoria», observó doña Guadalupe, con un tono que mezclaba preocupación y desaprobación. «Esa obsesión con la conciencia de Rafael no es saludable». «No es obsesión, mamá. Es esperanza basada en evidencias que encontré». «¿Qué evidencias? ¿Sueños? ¿Intuiciones?» «Te estás aferrando a fantasías para evitar encarar la realidad de tu matrimonio». Victoria respiró hondo, controlando la irritación creciente. «¿Y cuál es la realidad de mi matrimonio, mamá? Que fui entregada a un hombre inconsciente para satisfacer acuerdos familiares, que debo aceptar pasivamente una vida al lado de alguien que tal vez nunca despierte». Su padre, que hasta entonces se había mantenido en silencio, intervino con voz grave. «Victoria, entiendo tu frustración, pero ese tono no es adecuado. Tu madre solo está preocupada por ti. Están preocupados por las apariencias, no por mí», replicó Victoria sorprendida por su propia osadía. «Siempre fue así. ¿Qué pensará la sociedad? ¿Qué dirán las otras familias? Nunca sobre lo que yo siento, lo que yo quiero». Un silencio pesado cayó sobre la mesa. Doña Guadalupe parecía a punto de llorar, mientras su padre mantenía una expresión rígida que apenas disimulaba su irritación. «Lo siento»,
dijo Victoria finalmente, sin realmente sentir arrepentimiento. Necesito irme. Rafael. Los médicos harán nuevos exámenes hoy. Salió de la casa de sus padres sintiéndose simultáneamente culpable y liberada. Nunca había confrontado a sus padres de aquella manera. Nunca había expresado tan abiertamente sus frustraciones con las tradiciones que la aprisionaban. En el hospital, encontró a Santiago esperando en la recepción. Su primo percibió inmediatamente su agitación. ¿Qué pasó? Discutí con mis padres, respondió Victoria, aún procesando lo ocurrido. Dije cosas que venía guardando por años. Santiago sonrió levemente. Ya era hora. Siempre fuiste la hija perfecta, la que nunca cuestionaba. Era casi aterrador. Victoria no pudo evitar una sonrisa. Creo que estar con Rafael, incluso en estas circunstancias extrañas, me está cambiando. Él me da valor. Los nuevos exámenes fueron realizados aquella tarde. El doctor Martínez supervisó personalmente cada procedimiento, aún visiblemente escéptico, pero profesional. Victoria, Santiago y Lucía observaban a través de una ventana de vidrio, tensos y esperanzados. Mientras los médicos trabajaban, Victoria intentaba mantener la conexión mental con Rafael. «Estamos haciendo nuevos exámenes», explicó. «Intenta, de alguna forma, mostrar que estás ahí». «Lo estoy intentando desde hace meses», respondió Rafael, la frustración evidente en su voz mental. «Pero mi cuerpo no responde. Es como gritar dentro de una caja a prueba de sonido». Después de horas de exámenes, el doctor Martínez llamó a Victoria a su consultorio. Su rostro no revelaba nada mientras abría los resultados preliminares en 1906, su computadora. «Bien, señora Domínguez», comenzó eligiendo cuidadosamente las palabras. «Los resultados son intrigantes». Victoria sintió su corazón acelerarse. «¿Qué significa eso?» «Significa que detectamos patrones de actividad cerebral que no estaban presentes en los exámenes anteriores. No puedo afirmar categóricamente que indican consciencia plena, pero ciertamente justifican investigación adicional». La sensación de validación era abrumadora. Victoria apenas podía contener las lágrimas mientras el médico explicaba los siguientes pasos: más exámenes específicos, consultas con especialistas, nuevos enfoques terapéuticos. Al salir del consultorio, encontró a Santiago y Lucía aguardando ansiosamente. La expresión en su rostro debió haberlo revelado todo, pues Lucía inmediatamente la abrazó. «Él está ahí», confirmó Victoria, la voz entrecortada por la emoción. Los exámenes mostraron algo. Aquella noche fue de celebración contenida, en la mansión de los Domínguez. Los padres de Rafael, inicialmente escépticos respecto a las teorías de Victoria, ahora se permitían una tenue esperanza. Don Augusto, siempre austero, llegó a sonreír brevemente cuando Victoria explicó los resultados de los exámenes. «Siempre supe que mi hijo era fuerte», dijo él, la voz traicionando una emoción raramente demostrada. «Un verdadero Domínguez no se rinde fácilmente». Victoria se mordió la lengua para no responder que Rafael probablemente no se identificaba con esa descripción de verdadero Domínguez. En lugar de eso, se concentró en el aspecto positivo. La familia estaba comenzando a creer en la posibilidad de recuperación. Más tarde, sola en su habitación, Victoria se conectó mentalmente con Rafael. «Los exámenes mostraron actividad cerebral», informó, apenas conteniendo la excitación. «El doctor Martínez está intrigado, quiere hacer más pruebas». «Es una victoria», respondió Rafael, su voz mental más animada de lo que Victoria jamás había oído. «Pequeña, pero significativa». «Es solo el comienzo», prometió Victoria. «Vamos a encontrar una manera de traerte de vuelta completamente». Hubo un momento de silencio mental antes de que Rafael respondiera. «¿Sabes que nunca imaginé que me enamoraría de la mujer que mi familia eligió para mí?» La declaración tomó a Victoria por sorpresa. Su corazón se aceleró y una ola de calor recorrió su cuerpo. «Tampoco imaginé que me enamoraría del hombre en coma con quien fui obligada a casarme», admitió, permitiéndose verbalizar sentimientos que venían creciendo desde hacía semanas.
La vida tiene un sentido del humor extraño, ¿no? Muy extraño, concordó Rafael, pero tal vez sea el universo compensando por todas las generaciones de matrimonios sin amor en nuestras familias. Aquella noche, Victoria durmió con una sensación de paz que no experimentaba desde antes del matrimonio. Finalmente, había una evidencia tangible de la consciencia de Rafael, un paso concreto hacia traerlo de vuelta. Y más importante, había la confirmación de que lo que sentían el uno por el otro era real, no solo una fantasía nacida de la desesperación y la soledad. La noticia sobre los nuevos resultados de los exámenes de Rafael se esparció rápidamente, por sereno del agua. En un pueblo pequeño, los secretos raramente permanecían contenidos por mucho tiempo, especialmente cuando involucraban a las familias más influyentes de la región. Victoria pronto percibió que se había convertido en el centro de atención, recibiendo miradas que variaban entre curiosidad, admiración y, en algunos casos, desconfianza. «La gente está hablando de ti», comentó Clara, prima lejana de Victoria, y una de las pocas amigas que había mantenido después del matrimonio. Estaban sentadas en el café de la Plaza Central, uno de los pocos espacios donde Victoria podía escapar de la atmósfera opresiva de la mansión de los Domínguez. «¿Hablando? ¿Qué exactamente?», preguntó Victoria, aunque ya imaginaba la respuesta. «Que de alguna forma lograste despertar a Rafael», respondió Clara, inclinándose hacia adelante como si compartiera un secreto. «Algunas mujeres mayores hasta lo están llamando un milagro, diciendo que tu amor verdadero lo está trayendo de vuelta». Victoria no pudo evitar una sonrisa irónica. «Amor verdadero». Hace algunas semanas, las mismas personas probablemente comentaban sobre cómo había sido sacrificada en un matrimonio con un hombre en coma. «A la gente le gustan los romances, Victoria». Clara se encogió de hombros. «Y convengamos, tu historia tiene todos los elementos de una gran telenovela». El comentario, aunque hecho en tono de broma, hizo reflexionar a Victoria. De hecho, su vida se había transformado en algo que parecía salido de una ficción. El matrimonio forzado, el marido en coma, la conexión telepática, la lucha para probar su conciencia contra todas las probabilidades. Era casi absurdo cuando se planteaba de esa forma. Lo más interesante, continuó Clara, interrumpiendo sus pensamientos, es que has inspirado a otras mujeres. ¿Cómo así? Julieta Pérez, ¿la recuerdas? Estaba prometida al hijo de los Rivera desde los 16 años. Ayer anunció que no va a seguir con el matrimonio. Dijo que tu valor al luchar por lo que crees la inspiró a hacer lo mismo. Victoria sintió una mezcla de sorpresa y orgullo. Nunca había imaginado que sus acciones pudieran impactar a otras personas de esa forma. Siempre se vio como alguien que apenas seguía la corriente, aceptando el destino trazado por la familia. La idea de que ahora era vista como un símbolo de resistencia era tan extraña como emocionante. «No todas las reacciones son positivas, imagino», comentó, pensando en las familias tradicionales que ciertamente verían su comportamiento como una amenaza. «Ah, claro que no», confirmó Clara. «Tía Eugenia dijo que estás desafiando el orden natural de las cosas, que estas tradiciones existen por una razón y que vas a acabar trayendo desgracia para ambas familias». Victoria puso los ojos en blanco. Tía Eugenia, una señora de 70 años conocida por su rigidez moral, era la personificación de las tradiciones que ahora cuestionaba. «El orden natural de las cosas», repitió con amargura, como si fuera natural forzar a jóvenes a matrimonios sin amor, todo en nombre de alianzas familiares y patrimonios. Cuando volvió al hospital aquella tarde, Victoria encontró una atmósfera diferente. Las enfermeras la saludaban con sonrisas cómplices, e incluso el doctor Martínez parecía menos escéptico. «Señora Domínguez», llamó él al verla en el pasillo, «me gustaría presentarle a alguien. La doctora Elena Fuentes, neuróloga especializada en estados alterados de conciencia. Vino de Ciudad de México para evaluar el caso de Rafael». La doctora Fuentes era una mujer de unos 50 años, con cabello gris corto y ojos penetrantes que parecían ver más allá de las apariencias.
Su apretón de manos era firme, transmitiendo confianza. «Señora Domínguez, he oído mucho sobre usted», dijo la neuróloga con una leve sonrisa. «El doctor Martínez me contó sobre su intuición respecto al estado de conciencia de su marido». El tono no era condescendiente, como Victoria temía, sino genuinamente interesado. Mientras caminaban hacia la habitación de Rafael, la doctora Fuentes explicó que había dedicado su carrera a estudiar casos de pacientes diagnosticados en estado vegetativo que posteriormente demostraron niveles variados de consciencia. La medicina está apenas comenzando a entender la complejidad de la conciencia humana, explicó. Lo que antes considerábamos imposible, como la comunicación con pacientes aparentemente inconscientes, hoy sabemos que es posible en algunos casos específicos. En la habitación, la doctora Fuentes examinó a Rafael con meticulosidad, revisando también los resultados de los últimos exámenes. Después de casi una hora de evaluación, se volvió hacia Victoria con expresión pensativa. Hay definitivamente patrones de actividad cerebral que sugieren más que un estado vegetativo tradicional, concluyó. Me gustaría realizar algunas pruebas específicas, si usted lo permite. Son procedimientos experimentales, pero que han mostrado resultados prometedores en casos similares. Cualquier cosa que pueda ayudarlo, respondió Victoria prontamente. Las pruebas serían realizadas a lo largo de la semana siguiente. Mientras tanto, la doctora Fuentes sugirió que Victoria continuara hablando con Rafael regularmente, leyéndole, compartiendo detalles de su día. Aunque parezca no haber respuesta física, la estimulación auditiva y emocional puede fortalecer las conexiones neuronales, explicó. Y si, como usted cree, él está consciente en algún nivel, esto puede ser extremadamente beneficioso para su bienestar psicológico. Aquella noche, después de cenar con los Domínguez, Victoria recibió una visita inesperada. Carmen Silva, madre de una de las amigas de infancia de Victoria, pidió hablar con ella en privado. Carmen era conocida por su discreción y por nunca involucrarse en chismes, lo que hacía su visita aún más intrigante. «Disculpe venir sin avisar», comenzó Carmen, visiblemente nerviosa mientras se sentaba en la sala de estar. «Pero necesitaba hablar con usted sobre algo personal». Victoria esperó pacientemente mientras la mujer mayor parecía organizar sus pensamientos. «Hace 40 años, mi hermana, Beatriz, estaba prometida a un hombre que no amaba», comenzó finalmente. «Como usted, ella intentó resistir, cuestionar las tradiciones, pero en aquella época las cosas eran aún más rígidas». Carmen hizo una pausa, sus ojos perdidos en recuerdos distantes. Ella conoció a otro hombre, un profesor que vino a dar clases en la escuela local. Se enamoraron, planearon fugarse juntos. «¿Qué pasó?», preguntó Victoria gentilmente cuando Carmen se detuvo nuevamente. «La familia lo descubrió. El profesor fue expulsado del pueblo, amenazado. Beatriz fue prácticamente mantenida en cautiverio hasta el día de la boda». Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas. Ella nunca volvió a ser la misma. Vivió un matrimonio sin amor, cumpliendo su papel como esposa, pero su espíritu, aquella luz que tenía, se apagó. Victoria sintió un nudo en la garganta. Historias como esa eran comunes en Sereno del Agua, aunque raramente fueran contadas abiertamente. «¿Por qué me está contando esto, doña Carmen?». «Porque veo en 1910 usted el mismo valor que mi hermana tuvo, pero en un mundo que espero esté finalmente cambiando». Carmen tomó las manos de Victoria entre las suyas. «Y porque quiero ayudar. No quiero que otra joven pase por lo que Beatriz pasó». «¿Ayudar cómo?». «Tengo contactos en Ciudad de México, médicos, especialistas que trabajan con casos como el de Rafael, personas que no están presas de las limitaciones de un pueblo pequeño como el nuestro». La oferta de Carmen era inesperada y conmovedora. Más que eso, representaba algo que Victoria no esperaba encontrar en Sereno del Agua, una aliada entre la generación que más se había beneficiado de las tradiciones, que ahora cuestionaba. En los días que siguieron, la red de apoyo de Victoria creció de maneras sorprendentes. Además de Santiago, Lucía y ahora Carmen,
otras mujeres del pueblo comenzaron a buscarla, algunas ofreciendo ayuda, otras simplemente buscando inspiración para sus propias luchas silenciosas. La mansión de los Domínguez, antes un símbolo de su aprisionamiento, gradualmente se transformaba en un centro no oficial de resistencia a las tradiciones opresivas. Lucía, con su espíritu naturalmente rebelde, abrazó esa transformación con entusiasmo. ¿Quién diría que la casa de los Domínguez se convertiría en un refugio para mujeres cuestionadoras?, comentó ella con una sonrisa irónica, mientras ayudaba a Victoria a organizar información sobre tratamientos experimentales para estados alterados de conciencia. «Tu padre tendría un ataque si lo supiera», respondió Victoria, refiriéndose a las reuniones discretas que ahora ocurrían en la biblioteca de la mansión, lejos de las miradas vigilantes de don Augusto. «Mi padre está tan obsesionado con los negocios de la familia que apenas nota lo que sucede bajo su propio techo», dijo Lucía con una mezcla de amargura y alivio. «Además, él todavía piensa que eres la esposa perfecta, dedicada apenas al bienestar de Rafael». La ironía de la situación no escapaba a Victoria. A los ojos de la sociedad tradicional de Sereno del Agua, su dedicación a Rafael era vista como el cumplimiento ejemplar de sus deberes de esposa. Nadie, excepto su círculo íntimo, imaginaba que esa misma dedicación estaba alimentando una revolución silenciosa contra las propias tradiciones que habían unido sus destinos. Las pruebas, conducidas por la doctora Fuentes, trajeron resultados prometedores. Utilizando técnicas avanzadas de imagenología cerebral, fue posible detectar patrones de actividad que sugerían respuestas a estímulos específicos, particularmente a la voz de Victoria. «Es como si el cerebro de él se encendiera cuando usted habla», explicó la neuróloga mostrando las imágenes coloridas en su tablet, «especialmente cuando usted hace preguntas directas o comparte informaciones personales». «¿Eso prueba que está consciente?», preguntó Victoria ansiosamente. «Prueba que hay algún nivel de procesamiento cognitivo ocurriendo», respondió la doctora Fuentes cautelosamente. «No puedo afirmar con certeza que él está plenamente consciente como usted y yo, pero definitivamente no está simplemente apagado, como sugeriría un diagnóstico tradicional de estado vegetativo». Era menos de lo que Victoria esperaba, pero más de lo que la medicina convencional había ofrecido hasta entonces. Con estos nuevos datos, la doctora Fuentes propuso un protocolo de tratamiento experimental, combinando estimulación cerebral no invasiva con terapias físicas intensivas. El objetivo es fortalecer las conexiones neuronales existentes y potencialmente crear nuevas, explicó. «No puedo prometer un despertar completo, pero podemos ver mejorías significativas en la capacidad de respuesta». Mientras los médicos trabajaban en el aspecto físico de la recuperación de Rafael, Victoria continuaba fortaleciendo su conexión mental con él. Cada noche, acostada en su cama, se concentraba en compartir los eventos del día, las pequeñas victorias, los desafíos que enfrentaban. «Las mujeres del pueblo están comenzando a cuestionar las tradiciones», contó en una de esas conversaciones mentales. «Es como si nuestro matrimonio, tan convencional en su concepción, se hubiera convertido en un catalizador para cambios». «Irónico, ¿no es cierto?», respondió Rafael. «Mi padre probablemente se está revolviendo en la cama solo de pensarlo». «Tu padre ni se imagina lo que está ocurriendo justo debajo de su nariz», rió Victoria. «La mansión Domínguez, santuario de las tradiciones, ahora alberga reuniones de mujeres discutiendo cómo romper esas mismas tradiciones. Cuando despierte, vamos a transformar esto en algo oficial», prometió Rafael. «Un centro cultural, tal vez. Un lugar donde las personas puedan discutir libremente, aprender, cuestionar». El cuándo, no sí, en el habla de Rafael no pasó desapercibido para Victoria. La certeza en su voz mental la llenaba de esperanza y determinación renovadas. La transformación personal de Victoria se volvía cada vez más visible para todos a su alrededor. La joven tímida y resignada había dado lugar a una mujer confiada y determinada. En los eventos sociales que aún frecuentaba por obligación,
Ya no se contentaba con sonreír educadamente y concordar con todo. Ahora expresaba sus opiniones, cuestionaba premisas, desafiaba sutilmente el status quo. Su madre, inicialmente horrorizada con este cambio, comenzaba a demostrar una curiosidad vacilante. «Pareces diferente», comentó doña Guadalupe durante un té en la casa de los Mendoza. «Más viva, de cierta forma». «Estoy más viva, mamá», confirmó Victoria, «porque finalmente estoy viviendo por mí misma, no apenas cumpliendo expectativas ajenas». Doña Guadalupe permaneció en silencio por un momento, moviendo la cuchara en su taza sin realmente beber el té. «¿Sabes? Cuando tenía tu edad también cuestioné estas tradiciones», confesó finalmente en voz baja. «Pero no tuve tu valor. O tal vez no tuviera las oportunidades que tú tienes ahora». La confesión sorprendió a Victoria. Nunca había imaginado a su madre, tan perfecta en su papel de esposa tradicional, como alguien que un día hubiera cuestionado ese mismo papel. «Nunca es tarde para cambiar, mamá», dijo gentilmente, cubriendo la mano de doña Guadalupe con la suya. Una leve sonrisa cruzó el rostro de la madre. «Tal vez no para ti. Para mí, estoy cómoda con mis elecciones, aunque no hayan sido realmente elecciones, pero me enorgullece verte trazar tu propio camino». Aquel momento de conexión con su madre fue uno más en la serie de pequeñas victorias que Victoria venía coleccionando. Cada día se sentía más fortalecida en su misión doble, traer a Rafael de vuelta a la conciencia plena y simultáneamente desafiar las tradiciones que habían moldeado sus vidas. 2 semanas después del inicio del tratamiento experimental, Victoria estaba en la biblioteca de la mansión Domínguez, revisando artículos científicos sobre casos de recuperación de pacientes en estado vegetativo, cuando don Augusto entró en la habitación. Era raro que el patriarca de la familia la buscara directamente, y su expresión grave indicaba que el asunto era serio. «Victoria, necesitamos hablar», anunció él cerrando la puerta de la biblioteca tras de sí. «Sobre Rafael y sobre ciertas actividades que han ocurrido en esta casa». El corazón de Victoria se aceleró. ¿Sería posible que él hubiera descubierto sobre las reuniones, sobre el movimiento silencioso que crecía bajo su techo? «Claro, don Augusto», respondió calmadamente, cerrando la laptop donde investigaba. «¿Sobre qué exactamente quiere hablar?» El hombre mayor vaciló, algo raro para alguien habitualmente tan directo y autoritario. Caminó hasta la ventana, observando los jardines por un momento, antes de volverse hacia Victoria. «Sé sobre las reuniones», dijo finalmente, «sobre las mujeres que vienen aquí para discutir cambios en las tradiciones». Victoria mantuvo la expresión neutra, aunque su estómago se había anudado. «Entiendo. ¿Y eso le incomoda?» «Me incomodaría hace algunos meses», admitió don Augusto sorprendiéndola. «Pero ahora, pues, no estoy seguro». Se aproximó al sillón opuesto a Victoria y se sentó pesadamente, como si cargara un gran peso. Por un momento, pareció mucho más viejo, más vulnerable que el poderoso patriarca que todos conocían. «Cuando Lucía me contó sobre estas reuniones, mi primer instinto fue prohibirlas», continuó. «Pero entonces, ella me hizo una pregunta que me ha estado atormentando. ¿Las tradiciones que defiendes tanto han traído felicidad a alguien que amas?» Victoria observaba a su suegro con creciente fascinación. Nunca lo había visto así, reflexivo, cuestionando sus propias convicciones. ¿Y cuál fue su respuesta? «No pude responder», confesó él, «porque la verdad es que no. Mi matrimonio con Elena fue arreglado como el de mis padres antes que yo, y los padres de ellos. Nunca amé a mi esposa como un hombre debería amar. Nos respetamos, construimos una familia, un patrimonio, pero amor, ese siempre nos fue negado». «¿Y Rafael?», preguntó Victoria suavemente. «Rafael siempre fue diferente, sensible, idealista. Intenté moldearlo a imagen de los Domínguez, pero él resistió de maneras sutiles». Una sonrisa triste cruzó el rostro de don Augusto. «¿Sabías que planeaba rechazar el matrimonio contigo? Había escrito una carta, explicando que no podría someterse a un matrimonio sin amor,
que quería encontrar su propio camino. La revelación impactó a Victoria como un rayo. Rafael había planeado rechazar el matrimonio. ¿Habría sido el accidente coincidencia o...? ¿Cuándo fue eso?, preguntó intentando mantener la voz estable. Una semana antes del accidente, respondió don Augusto confirmando sus sospechas. Encontré la carta en su despacho mientras él estaba en la hacienda. Me enfurecí, planeaba confrontarlo cuando volviera. Pero él nunca volvió, completó Victoria, sintiendo una ola de náusea. El accidente fue exactamente eso, un accidente, afirmó don Augusto con vehemencia, como si leyera sus pensamientos. Por más tradicional y rígido que yo sea, jamás desearía mal a mi propio hijo. Cuando supe del accidente, destruí la carta. Nadie, además de mí, sabía de su intención de rechazar el matrimonio. Victoria asintió lentamente, creyendo en la sinceridad de sus palabras. El accidente había sido solo eso, una terrible coincidencia que alteró el curso de muchas vidas. ¿Por qué me está contando esto ahora? Porque veo cómo has luchado por él, cómo has desafiado convenciones para traerlo de vuelta. Eso no es apenas deber u obligación. Hay amor genuino en tus acciones. Don Augusto se inclinó hacia adelante, los ojos súbitamente intensos. Y porque encontré algo que puede ayudar a entender lo que está sucediendo con Rafael. De una carpeta de cuero que Victoria no había notado antes, don Augusto retiró un viejo libro encuadernado en cuero oscuro con inscripciones desgastadas en la portada. Este libro perteneció a mi abuelo, pasado por generaciones en la familia Domínguez, explicó. Contiene historias, leyendas familiares que siempre consideré meras supersticiones. Hasta ahora. Abrió el libro en una página marcada y lo giró para que Victoria pudiera leer. Era un relato detallado de un caso ocurrido en 1889, involucrando a un antepasado de los Domínguez, que después de un grave accidente, permaneció en estado comatoso por meses. Su esposa, descrita como poseedora de sensibilidad extraordinaria, alegaba poder comunicarse mentalmente con él. Más sorprendente aún, el hombre eventualmente despertó, confirmando todo lo que la esposa había relatado sobre sus comunicaciones. Hay otros casos similares aquí, continuó don Augusto, pasando algunas páginas. Siempre en la familia, Domínguez, siempre involucrando parejas con algún tipo de conexión especial. Victoria se sentía aturdida con las revelaciones. No estaba loca, ni era la primera en experimentar aquel fenómeno extraordinario. Había precedentes, documentados en la propia historia familiar de Rafael. ¿Por qué nadie mencionó esto antes? Cuando Rafael entró en coma, porque la sociedad moderna no cree en estas cosas, interrumpió don Augusto con un gesto impaciente. Serían etiquetadas como supersticiones, fantasías. Yo mismo nunca di crédito a estos relatos hasta que comencé a notar las similitudes con lo que está ocurriendo ahora. Cerró el libro y lo extendió a Victoria. Quiero que te quedes con esto. Tal vez encuentres algo que ayude a Rafael de formas que la medicina moderna no puede. Victoria aceptó el libro, sintiendo su peso tanto literal como metafórico. Gracias por confiar en mí con esto. Hay una cosa más, dijo don Augusto, su voz súbitamente más formal. Estoy convocando una reunión familiar para la próxima semana. Los Domínguez y los Mendoza, todos los miembros influyentes. Quiero anunciar algunos cambios. ¿Qué tipo de cambios? El fin de los matrimonios arreglados en nuestra familia. Para empezar, respondió con una determinación que sorprendió a Victoria. Si Rafael se recupera, cuando él se recupere, quiero que ustedes dos tengan la oportunidad de elegir libremente si desean permanecer casados. Y quiero que Lucía y cualquier otro joven de nuestra familia tenga la libertad que nunca tuvimos. Palabras de don Augusto representaban una revolución silenciosa dentro de las familias más tradicionales de Sereno del Agua. Victoria apenas podía creer lo que oía. Esto va a causar resistencia, advirtió sin duda, concordó él con una sonrisa desafiante que recordaba mucho a la de Lucía. Pero los Domínguez siempre han sido líderes, no seguidores. Si vamos a cambiar, que sea para liderar a la comunidad en una dirección mejor.
Después de la salida de don Augusto, Victoria permaneció en la biblioteca por horas, absorbiendo todo lo que había aprendido. El libro contenía relatos detallados de casos similares al de Rafael, algunos con recuperaciones completas, otros con desenlaces más trágicos. En todos había mención a una conexión mental especial, descrita como lazo de almas o comunicación más allá de los sentidos. Cuando finalmente dejó la biblioteca, ya era noche. Se dirigió automáticamente a la habitación de Rafael, donde Lucía leía en voz alta para su hermano, parte de la rutina de estimulación que habían establecido. ¿Cómo está hoy?, preguntó Victoria al entrar. Igual, respondió Lucía, cerrando el libro, aunque la enfermera mencionó que su presión sanguínea reaccionó cuando hablé sobre ti más temprano. Victoria sonrió, sentándose al lado de la cama y tomando la mano de Rafael. Tuve una conversación interesante con tu padre hoy. ¿Finalmente te contó sobre el libro de la familia?, preguntó Lucía con una sonrisa de complicidad. Me estaba preguntando cuándo reuniría el valor. ¿Ya lo sabías? Lo encontré por casualidad en su despacho hace algunas semanas. Cuando lo confronté, admitió que venía investigando casos similares al de Rafael en la historia de la familia. Victoria sacudió la cabeza impresionada por cómo las personas podían sorprender. Tu padre también mencionó la reunión familiar. Sí, el gran anuncio. Lucía puso los ojos en blanco, pero su sonrisa era genuina. Nunca pensé que viviría para ver el día en que Augusto Domínguez cuestionaría las tradiciones familiares. Realmente causaste una revolución, Victoria. No fui solo yo, protestó. Tú, Santiago, todas las mujeres que se reunieron con nosotras. Comenzó contigo, insistió Lucía, con tu negativa a aceptar que Rafael estaba apenas vegetando, con tu determinación en encontrar una forma de comunicarte con él. Eso nos inspiró a todos. Después de la salida de Lucía, Victoria permaneció al lado de Rafael, compartiendo mentalmente todo lo que había descubierto. Entonces no somos los primeros, concluyó Rafael después de oír sobre el libro. De cierta forma, eso me reconforta. No estamos locos, no es solo nuestra imaginación. Tu ancestro en 1889 despertó, recordó Victoria esperanzada. Después de meses en coma, volvió completamente. Con la ayuda de la esposa, que se negó a abandonarlo, completó Rafael, como tú has hecho conmigo. El libro también ofrecía posibles explicaciones para la conexión mental. Una teoría sugería que ciertas familias poseían predisposición genética para habilidades telepáticas que se manifestaban principalmente en situaciones de crisis extrema. Otra proponía que el vínculo matrimonial, cuando sincero en algún nivel, creaba un canal energético entre los cónyuges. Victoria no sabía en qué teoría creer, pero la evidencia estaba allí. Su comunicación con Rafael era real y había precedentes históricos para eso. En los días que precedieron a la reunión familiar, Victoria se dedicó a planear lo que diría, cómo presentaría todo lo que había descubierto. Con la ayuda de la doctora Fuentes, compiló los resultados de los exámenes que mostraban actividad cerebral responsiva. Con Santiago y Lucía, preparó una presentación sobre los casos históricos documentados en el libro de los Domínguez. La víspera de la reunión, recibió una llamada inesperada. Era su madre, doña Guadalupe, sonando extrañamente agitada. «Victoria, necesito verte inmediatamente», dijo ella, la voz temblando ligeramente. «Tengo algo importante que contarte, antes de la reunión de mañana». Intrigada, Victoria acordó encontrarla en la casa de los Mendoza aquella misma noche. Cuando llegó encontró no solo a su madre, sino también a su padre, ambos con expresiones solemnes. «¿Qué está pasando?», preguntó, preocupada por la atmósfera tensa. «Don Augusto nos buscó», explicó su padre, Antonio Mendoza. «Nos contó sobre la reunión, sobre los cambios que pretende proponer. Y ustedes están en contra», concluyó Victoria sintiendo una opresión en el pecho. Siempre había sabido que sus padres, especialmente su padre, eran aún más tradicionales que los Domínguez. «Inicialmente sí», admitió Antonio. «Pero tu madre... bien, ella tiene algo que compartir contigo».
Doña Guadalupe parecía extremadamente nerviosa, retorciendo un pañuelo entre los dedos. Victoria, ¿recuerdas cuando te dije que también cuestioné las tradiciones cuando era joven? No fue apenas un comentario casual. Con voz temblorosa, Guadalupe contó una historia que Victoria jamás había imaginado. Antes de conocer a Antonio, ella se había enamorado de un joven músico que había pasado por el pueblo. Planearon fugarse juntos, pero la familia lo descubrió y la encerró en casa hasta que aceptó el matrimonio arreglado con Antonio. Lo más irónico, concluyó Guadalupe con una sonrisa triste, es que con el tiempo aprendí a amar a tu padre, no de la forma apasionada e idealista que amé a Eduardo, sino de un modo más tranquilo, basado en respeto y compañerismo. Antonio tomó la mano de su esposa, sus ojos suavizándose. También aprendí a amarla, aunque al principio también fue apenas deber y tradición para mí. Era una revelación que cambiaba todo lo que Victoria creía saber sobre sus padres y su matrimonio. Toda su vida los había visto como defensores inflexibles de las tradiciones, pero ahora percibía que eran apenas personas que se habían adaptado a las circunstancias impuestas, encontrando felicidad donde podían. ¿Por qué me están contando esto ahora?, preguntó aún tratando de procesar todo. Porque queremos que sepas que te apoyaremos a ti y los cambios propuestos por don Augusto, respondió su padre con una firmeza que no dejaba dudas. Nuestras familias siempre han liderado esta comunidad. Es hora de liderar en una nueva dirección. Cuando Victoria volvió a la mansión Domínguez aquella noche, se sentía emocionalmente exhausta, pero también extrañamente ligera. Las revelaciones del día habían cambiado su perspectiva sobre las familias que por tanto tiempo había visto como cadenas que la aprisionaban. Tal vez, como sus padres, Rafael y ella pudieran transformar una unión impuesta en algo genuino, elegido libremente. En la habitación de Rafael, compartió estas reflexiones, sintiendo su presencia mental más fuerte que nunca. Siempre pensé que estaba luchando contra nuestras familias, concluyó. Pero tal vez estemos apenas continuando una lucha que comenzó generaciones atrás, con ancestros que también soñaron con libertad. Y ahora tenemos aliados donde menos esperábamos, añadió Rafael. Mi padre, tus padres, personas que vivieron dentro del sistema, pero nunca dejaron de cuestionar, aunque silenciosamente. Victoria apretó la mano de Rafael, sintiendo una conexión que iba más allá de la telepatía. Un entendimiento profundo, un compañerismo nacido de las circunstancias más improbables. Mañana será un día decisivo, dijo, pensando en Mindotesint, la reunión familiar. Un punto de inflexión para nuestras familias, para todo Sereno del Agua. Y para nosotros, completó Rafael. Siento algo cambiando, Victoria, como si mi cuerpo estuviera comenzando a despertar, siguiendo a mi mente. La sala de reuniones de la mansión Domínguez, normalmente reservada para negociaciones comerciales y decisiones patrimoniales, había sido transformada para la ocasión. La gran mesa de caoba que dominaba el espacio ahora estaba dispuesta, en formato de U, permitiendo que todos los presentes pudieran verse. En las paredes, los tradicionales retratos de los patriarcas Domínguez observaban la escena con expresiones austeras, como si presintieran los cambios que estaban por venir. Poco a poco, los miembros más influyentes de las familias Domínguez y Mendoza fueron llegando. Tíos, primos, patriarcas de ramas secundarias, todos aquellos que por generaciones habían mantenido y reforzado las tradiciones que ahora estaban a punto de ser cuestionadas. Victoria observaba la llegada de cada uno, notando las miradas curiosas y, en algunos casos, abiertamente hostiles que le dirigían. ¿Estás nerviosa?, preguntó Santiago, posicionándose a su lado mientras los invitados se acomodaban. Extrañamente, ¿no?, respondió Victoria con una calma que sorprendió hasta a sí misma. Siento que estamos en el camino correcto, independientemente de la resistencia que enfrentemos hoy. Don Augusto entró por último, acompañado por doña Elena y Lucía. Con un gesto, indicó que todos debían sentarse. El murmullo de conversaciones cesó inmediatamente, sustituido por un silencio expectante.
Agradezco la presencia de todos, comenzó don Augusto, su voz firme resonando en la sala. Convoqué esta reunión para discutir cambios significativos en las tradiciones que han guiado a nuestras familias por generaciones. Un murmullo recorrió la sala, rápidamente silenciado cuando don Augusto levantó la mano. Antes de continuar, quisiera que todos escucharan lo que Victoria tiene que compartir sobre Rafael. Todas las miradas se volvieron hacia Victoria, que se levantó con la dignidad tranquila que había desarrollado en los últimos meses. Con la ayuda de diapositivas preparadas por la doctora Fuentes, presentó los resultados de los exámenes que indicaban actividad cerebral responsiva en Rafael. Explicó los tratamientos experimentales, los avances en la comprensión médica de estados alterados de conciencia y, finalmente, con un valor que jamás imaginó poseer, habló sobre la conexión telepática. Sé que esto suena como fantasía, reconoció, observando las expresiones escépticas de la mayoría de los presentes. Pero no es el primer caso documentado en nuestras familias. Con un gesto de don Augusto, el antiguo libro de la familia fue traído y colocado sobre la mesa. Uno a uno, los casos históricos fueron presentados, algunos remontándose a más de 2 siglos, todos documentados con el rigor meticuloso característico de los Domínguez. Estos relatos fueron mantenidos en secreto por generaciones, explicó don Augusto, considerados vergonzosos, supersticiosos, indignos de familias modernas y racionales como las nuestras. Pero la experiencia de Victoria y Rafael nos obliga a reconsiderar lo que sabemos o pensamos saber sobre consciencia, conexión humana y las tradiciones que hemos seguido ciegamente. Tío Gerardo, el hermano mayor de don Augusto y conocido por su conservadurismo inflexible, fue el primero en manifestarse. «Esto es absurdo», declaró golpeando la mesa. «Comunicación telepática, casos ancestrales de conciencia en coma. Estamos aquí para discutir asuntos serios, no cuentos de hadas». «Si me permite, tío Gerardo», intervino Lucía con una calma sorprendente para alguien generalmente tan impulsiva. «También experimenté esa conexión con mi hermano, aunque de forma más limitada que Victoria. Y los exámenes médicos corroboran la existencia de actividad cerebral responsiva. Además», añadió doña Elena hablando por primera vez, «hay más en juego aquí que solo la condición de Rafael. Estamos discutiendo el futuro de nuestras familias, las tradiciones que nos trajeron hasta aquí, para bien y para mal». Un debate acalorado siguió, con opiniones divididas. Algunos de los más jóvenes apoyaban abiertamente los cambios, mientras la generación mayor resistía. En medio del tumulto, Antonio Mendoza se levantó pidiendo silencio. «Por generaciones», comenzó él, su voz normalmente autoritaria ahora extrañamente reflexiva. «Creímos que nuestra fuerza venía de la rigidez de nuestras tradiciones, matrimonios arreglados, jerarquías familiares inflexibles, roles predeterminados para hombres y mujeres. Pero miren a dónde nos ha traído esto». Hizo un gesto abarcador, indicando a todos los presentes. Familias que se volvieron empresas, donde el patrimonio importa más que la felicidad. Jóvenes que sofocan sus sueños y talentos para encajar en moldes predeterminados. ¿Y para qué? Para mantener un sistema que quizás tuvo sentido en el México colonial, pero que ahora solo nos aprisiona. Las palabras de Antonio, viniendo de alguien tan tradicionalmente conservador, causaron un impacto profundo. Un silencio reflexivo se apoderó de la sala. Fue doña Guadalupe quien rompió el silencio, su voz suave pero firme. «Nadie está sugiriendo que abandonemos completamente nuestras tradiciones o valores familiares. Solo que permitamos que evolucionen, que den espacio para elecciones individuales, para amor genuino, para caminos diversos». Lentamente, el clima en la sala comenzó a cambiar. Incluso los más resistentes parecían al menos dispuestos a considerar las propuestas. Don Augusto aprovechó el momento para presentar formalmente los cambios que pretendía implementar: el fin de los matrimonios arreglados, mayor autonomía para los jóvenes de la familia en la elección de sus carreras y la creación de una fundación familiar dedicada a promover educación y empoderamiento en la comunidad de Sereno del Agua.
La reunión se extendió por horas, con debates acalorados, resistencias, concesiones y finalmente un consenso frágil pero prometedor. Al final, se acordó que los cambios serían implementados gradualmente, respetándose tanto la necesidad de evolución como el valor de las tradiciones que realmente fortalecían a las familias. Cuando todos comenzaron a retirarse, Victoria permaneció en la sala, sintiéndose emocionalmente exhausta, pero profundamente satisfecha. Santiago se acercó ofreciéndole un vaso de agua. «Estuviste increíble», la elogió. «La forma en que hablaste, cómo te mantuviste firme incluso ante las críticas más duras». «No fui solo yo», respondió Victoria con una sonrisa cansada. «Todos contribuimos a este momento». «Sí, pero todo comenzó contigo, con tu negativa a aceptar el destino que te fue impuesto, con tu determinación en encontrar a Rafael más allá de las apariencias». Antes de que pudiera responder, Victoria sintió su celular vibrar. Era un mensaje de Lucía. «Ven al hospital ahora. Algo está pasando con Rafael». El corazón de Victoria se disparó. Sin esperar explicaciones, corrió hacia el coche, con Santiago justo detrás. Durante todo el trayecto hasta el hospital, su mente hervía con posibilidades, buenas y malas. La conexión mental con Rafael parecía extrañamente silenciosa, como si algo estuviera interfiriendo. En el hospital, encontró a Lucía y a la doctora Fuentes en el pasillo fuera de la habitación de Rafael. La expresión de la neuróloga era indescifrable, una mezcla de excitación profesional y cautela. «¿Qué pasó?», preguntó Victoria sin aliento. «Durante el chequeo de rutina, notamos un aumento significativo en la actividad cerebral», explicó la doctora Fuentes. «Y entonces, hace aproximadamente media hora, comenzamos a registrar movimientos voluntarios en los dedos y párpados. ¿Está despertando?». La pregunta salió como un susurro esperanzado. «Es posible», respondió la médica cautelosamente. «Pero necesitamos ser realistas. Después de tanto tiempo en coma, el despertar raramente es dramático o instantáneo. Puede ser un proceso gradual, con avances y retrocesos. Puedo verlo». La doctora Fuentes asintió, abriendo la puerta de la habitación. «Háblele, normalmente. Si nota cualquier respuesta, aunque sea mínima, llámeme inmediatamente». Victoria entró sola en la habitación, acercándose lentamente a la cama donde Rafael reposaba. A primera vista, parecía el mismo de siempre, inmóvil, conectado a monitores que registraban sus signos vitales. Pero había algo diferente, una tensión casi imperceptible en su rostro, como si estuviera esforzándose por algo. Sentándose al lado de la cama, Victoria tomó su mano, sintiéndola extrañamente cálida. «Rafael», llamó suavemente. «Estoy aquí. Si puedes oírme, si puedes sentirme, estoy aquí». Por un momento, nada ocurrió. Entonces, tan levemente que casi dudó de sus propios sentidos, sintió una presión en sus dedos. Los dedos de Rafael moviéndose voluntariamente, apretando los suyos. «Rafael», exclamó, lágrimas brotando en sus ojos. «Estás ahí. Lo sabía, siempre lo supe». Intentó alcanzarlo mentalmente, pero la conexión telepática parecía diferente, como si estuviera siendo reemplazada por algo más tangible, más físico. Lentamente, los párpados de Rafael comenzaron a temblar, luchando contra el peso de meses de inactividad. Victoria contuvo la respiración, apenas atreviéndose a creer en lo que estaba presenciando. Y entonces, finalmente, sus ojos se abrieron, apenas una rendija, rápidamente cerrada por la luz intensa de la habitación. Victoria inmediatamente disminuyó la luminosidad, ajustando las persianas para crear un ambiente más confortable. «Inténtalo de nuevo», lo animó, su voz temblorosa de emoción. «Estoy aquí, no voy a ninguna parte». Esta vez, cuando los ojos de Rafael se abrieron, permanecieron así, desenfocados al principio, confusos, pero innegablemente conscientes. Su mirada vagó por la habitación hasta encontrar el rostro de Victoria. Y entonces, algo extraordinario sucedió. Sus labios se curvaron en la más leve de las sonrisas. Incapaz de contener la emoción,
Victoria llamó pidiendo ayuda. En segundos, la habitación estaba llena. La doctora Fuentes, Lucía, enfermeras, todos presenciando lo que muchos habían considerado imposible. Los siguientes días fueron una montaña rusa emocional. Rafael progresó rápidamente en algunos aspectos, más lentamente en otros. Su capacidad de comunicación verbal tardó en regresar, pero la conexión no verbal con Victoria permaneció fuerte. Una semana después del despertar inicial, cuando finalmente logró articular algunas palabras, sus primeras fueron para Victoria. Yo escuché todo. La confirmación de la conciencia durante el coma causó sensación no solo entre las familias, sino también en la comunidad médica. La doctora Fuentes documentó meticulosamente el caso, que prometía contribuir significativamente a la comprensión científica de estados alterados de conciencia. Para celebrar los progresos de Rafael y simbolizar los cambios en las tradiciones familiares, don Augusto propuso una ceremonia especial, una renovación de votos entre Victoria y Rafael, esta vez como una elección consciente de ambos, no una imposición. La ceremonia fue realizada en el jardín de la mansión Domínguez, decorado con flores silvestres y luces suaves. Rafael, aún en silla de ruedas pero mejorando cada día, vestía un traje azul marino que contrastaba con su palidez. Victoria, en un vestido simple de seda color crema, irradiaba una felicidad que contagiaba a todos a su alrededor. A diferencia de la primera ceremonia, sombría y formal, esta era íntima y vibrante. Solo las personas más cercanas fueron invitadas, creando una atmósfera de genuina celebración. Cuando llegó el momento de los votos, Victoria sostuvo las manos de Rafael, mirando directamente a sus ojos. Ojos que ahora le devolvían la mirada con plena conciencia y emoción. Rafael, comenzó ella, su voz clara y firme. Cuando nos casamos por primera vez era un contrato, una obligación impuesta por tradiciones que no elegimos. Hoy es una elección. Mi elección, tu elección. Nos encontramos el uno al otro en las circunstancias más improbables. Construimos una conexión que desafió a la propia conciencia. Prometo continuar a tu lado, no porque deba, sino porque quiero, porque elijo, porque amo. Rafael, aún luchando, con el habla pero determinado a expresarse, respondió con palabras lentas pero profundamente sentidas. Victoria, me encontraste cuando estaba perdido. Me trajiste de vuelta, no solo a la vida, sino a una vida mejor, de la que tenía antes. Te elijo hoy y siempre. La simplicidad y sinceridad de los votos conmovió a todos. Cuando el celebrante los declaró nuevamente marido y mujer, los aplausos y lágrimas de alegría reflejaban no solo la celebración de un amor que había vencido obstáculos extraordinarios, sino también el nacimiento de una nueva era para las familias y para todo sereno del agua. Durante la pequeña recepción que siguió, Rafael, cada vez más cómodo con el habla, compartió con los invitados más cercanos sus experiencias durante el coma. Era como estar atrapado en una habitación oscura, explicó, consciente de todo a mi alrededor pero incapaz de comunicarme. Cuando Victoria logró alcanzarme, fue como si una puerta se abriera, permitiendo que la luz entrara. Cada conversación que tuvimos, cada momento que compartimos mentalmente, fue fortaleciendo esa conexión hasta que finalmente encontré el camino de regreso. Los médicos presentes escuchaban fascinados, reconociendo que el caso desafiaba el entendimiento científico actual, pero ofrecía nuevas perspectivas sobre conciencia y recuperación. A medida que avanzaba la noche, Victoria y Rafael encontraron un momento de privacidad en el kiosco del jardín, iluminado por la luna llena que se elevaba sobre sereno del agua. Es extraño, comentó Rafael, su habla mejorando cada día, cómo todo sucedió al revés para nosotros. La mayoría de las parejas se conocen, se enamoran y después se casan. Nosotros nos casamos, nos conocimos profundamente y luego nos enamoramos. Victoria sonrió, acariciando su rostro. ¿Y ahora? ¿Qué viene después de este felices para...?
siempre fuera de orden. Ahora, respondió Rafael con una sonrisa determinada, reconstruimos mi cuerpo, nuestras vidas, nuestras familias, tal vez hasta este pueblo entero, juntos, como elegimos estar. Mirando hacia las luces de sereno, del agua a lo lejos, Victoria sintió una profunda sensación de paz y propósito. Lo que había comenzado como una prisión de tradiciones se había transformado en una oportunidad de cambio significativo, no solo para ellos, sino para generaciones futuras. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona?, reflexionó ella. ¿Cómo algo tan aparentemente negativo, un matrimonio forzado, tu accidente, todo lo que pasamos, acabó catalizando tantos cambios positivos? Es así como ocurren las verdaderas transformaciones, respondió Rafael, entrelazando sus dedos con los de ella. No cuando todo es perfecto, sino cuando enfrentamos desafíos que nos obligan a cuestionar, a crecer, a encontrar fuerza que ni sabíamos que teníamos. Mientras conversaban, observando las estrellas y planeando el futuro, Victoria pensó en todas las personas que habían participado en aquella jornada extraordinaria. Santiago, con su apoyo incondicional, Lucía con su rebeldía inspiradora, sus padres y los padres de Rafael con su sorprendente capacidad de evolución, la doctora Fuentes, con su mente abierta a posibilidades más allá de la ciencia convencional, y tantos otros que habían contribuido, de alguna forma. El camino por delante aún presentaría desafíos. La recuperación física de Rafael sería larga. Los cambios en las tradiciones familiares enfrentarían resistencias. El propio Sereno del Agua necesitaría tiempo para adaptarse a nuevas formas de pensar. Pero por primera vez, Victoria veía esos desafíos no como obstáculos, sino como oportunidades. Oportunidades de construir algo genuinamente nuevo y significativo. ¿En qué estás pensando?, preguntó Rafael notando su mirada distante. Estoy pensando, respondió ella con una sonrisa serena, que algunas tradiciones merecen ser preservadas, otras necesitan evolucionar y algunas deben ser completamente reinventadas, y que somos increíblemente afortunados por tener la oportunidad de decidir cuáles son cuáles. Rafael asintió, comprendiendo perfectamente. Y estoy pensando que, de todas las esposas que podrían haberme sido impuestas por un matrimonio arreglado, el Intus Universo fue extraordinariamente generoso al darme a ti. Bajo el cielo estrellado de Sereno del Agua, sellaron esta nueva comprensión con un beso. No el primero, pero quizás el más significativo, pues representaba no solo el amor